Hola, en este video vamos a hablar acerca de la infraestructura de seguridad de la red. Vamos a entender que dentro de una red, dentro de un diseño, hay un diseño de red jerárquico. Y como ustedes saben, el diseño de red jerárquico está compuesto de una capa de núcleo, una capa de distribución y la capa de acceso de red. ¿Cómo es que debemos de definir la seguridad y qué es lo que va en cada capa? Dentro de la capa de acceso, los niveles de seguridad debe estar determinado por la seguridad de puertos, inspección dinámica de ARP y detección de DHCP. Esto va a evitar que puedan hacer un ataque desde los primeros niveles de nuestra. La segunda capa viene siendo la capa de distribución y los niveles de seguridad deben iniciar con las listas de control de acceso de un firewall de capa 3, que quiere decir que es a través de direcciones IP. Un firewall con detección de estado de capa 4, que puede ser listas de control de acceso, pero por medio de los protocolos, por medio de los puertos TCP o UDP. Permitir rechazar el tráfico basado en la asignación de direcciones IP y puertos TCP y UDP, que son principalmente el flujo de nuestra comunicación. En la capa del núcleo debemos incluir lo siguiente: firewalls proxy, que inspeccionan todo el tráfico, o firewalls proxy web, que inspeccionan el tráfico web únicamente, firewalls proxy de correo electrónico, que detectan spam dentro del sistema de correo electrónico de la empresa o institución, dispositivos de seguridad SSL, que descifran el tráfico HTTPS o lo vuelven a encriptar en este caso también, o sensores llamados IDS, que escanean sin conexión contra firmas de ataques a la red. Lo que hacen los sensores, los IDS o los IPS, es detectar intrusos o prevenir los intrusos dentro de nuestra red. Y bien, la parte de red inalámbrica, debemos de tener un proceso de encriptación y autenticación basada en WPA2 u otro servicio de autenticación para redes inalámbricas. ¿Pero qué es un firewall? Vamos a encontrar que un firewall viene siendo un cortafuegos. Lo hemos visto dentro de Windows, pero ahorita no vamos a hablar de un firewall como software, vamos a hablar de un firewall físico. Los firewalls ¿cuáles son las propiedades de los firewalls? El primero es que resisten ataques de red, ellos son expertos en controlar toda esta parte. El tráfico fluye a través del firewall, todo el tráfico que tenga que entrar a nuestra red tiene que pasar por el firewall. Y todo lo que vaya a salir de nuestra red tiene que pasar por el firewall, así que el firewall es el centro principal de lo que entra y de lo que sale de nuestra red. Los firewall aplican las políticas de control de acceso que nosotros definamos dentro de ellos. ¿Qué beneficios podemos tener de usar un firewall? Bueno, podemos prevenir la exposición de nuestros hosts, recursos, aplicaciones, confidencialidad, aplicaciones de usuarios no confiables, etc. Si nosotros no tenemos un firewall, nuestra red está vulnerable y quiere decir que cualquiera puede ingresar a nuestra red con los mínimos conocimientos en redes. Cuando ya tenemos un firewall, evita todo eso porque es el que está antes de nuestra red, está el firewall. También va a limpiar el flujo de los protocolos, porque a veces nuestros protocolos llevan metadatos o nuestros datos llevan metadatos, y lo que hace el firewall es limpiar todos esos metadatos que van a salir por la red. Lo que va a hacer es también bloquear los datos maliciosos de servidores y clientes que no están determinados dentro de nuestras reglas. Reduce también la complejidad de la administración de la seguridad de nuestra red. Los firewalls tienen algunas limitaciones. ¿Qué limitaciones tenemos dentro de un firewall? Que si nosotros hacemos una mala configuración de un firewall, podemos tener graves problemas o consecuencias de nuestra red. ¿Qué va a pasar? Que nuestra red va a dejar de funcionar. Prácticamente nuestra red va a quedar inutilizable, porque con las malas políticas que nosotros definamos no van a poder, el tráfico no va a salir o no va a poder entrar. Los datos de muchas aplicaciones no se pueden transmitir con seguridad mediante un firewall. A veces hay que proteger todo eso. No solo es necesario el firewall. Los usuarios buscan formas alrededor del firewall para recibir material bloqueado. Muchos tratan de buscar VPNs o tratan de buscar esquivadores de servidor proxy o de firewalls. Y hay una infinidad de herramientas que tratan de utilizar para bloquear, para no pasar por el firewall, sino irse por otro camino. El tráfico no autorizado se puede tunelizar como tráfico legítimo a través del firewall, es decir, pueden descargar un software de VPN y puede pasar libremente por el firewall. ¿Qué tipos de firewall vamos a encontrar? Entonces dijimos que hay firewall de filtrado de paquetes, que comúnmente conocido sin estado.
firewalls con estado, los firewalls de porta enlace de la aplicación o que es un proxy firewall, y los firewalls basados en host, servidores o dispositivos personales. También tenemos firewalls transparentes y firewalls híbridos. Cada uno de ellos hace una función y de acuerdo a lo que ustedes necesiten, para ello van a utilizar un firewall. ¿Cómo se hace qué son los dispositivos de detección y prevención de intrusos? Comúnmente conocidos como IDS, Sistema de Detección de Intrusos, y lo otro es IPS, Sistema de Prevención de Intrusos. El trabajo de estos, comúnmente denominados como sensores de red, es determinar cuándo un intruso está dentro de nuestra red o cuándo un intruso está tratando de ingresar a nuestra red. Por eso se llaman IDS e IPS. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar un IDS a un IPS? Un IDS no tiene impacto en la red, no hay latencia o fluctuación, ningún impacto a la red si hay una falla en los sensores, ningún impacto a la red si hay una sobrecarga en los sensores. Entonces, los sensores si fallan, la red sigue trabajando. Ahora, con los IPS detienen paquetes activadores, pueden usar técnicas de normalización de transmisiones, entre otras funcionalidades que se pueden utilizar. Y ahí tenemos nuestras ventajas tanto en IDS como en IPS. Pero esto va a depender de cada uno, de qué es lo que necesitemos y cómo es que vamos a trabajar la parte de seguridad. ¿Qué tipos de IPs hay? Hay IPs basados en host, o que en este caso son software instalados en un host individual que se usa para controlar y analizar cosas sospechosas. Se encargan de monitorear la parte de nuestro sistema operativo y proteger fundamentalmente los sistemas de cualquier ataque. Combina software antivirus como software anti-malware y firewalls. O los IPS basados en la red, estos están implementados utilizando un dispositivo IPS exclusivo o no exclusivo y se componen fundamentalmente de la prevención de intrusos. Lo que aquí está buscando un IPS es que los sensores detecten actividades maliciosas y no autorizadas en tiempo real para que se puedan tomar medidas de manera inmediata. Vamos a encontrar que dentro de estos diferentes dispositivos para hacer firewalls, tenemos entre ellos Cisco Advanced Malware Protection, tenemos los WSA, los CWS, entre otros. También encontramos a Cisco Email Security Appliance, que es para correos electrónicos. Pero el tráfico va a iniciar especialmente con nuestra red, con la parte de seguridad, e inicia con la parte de nuestras listas de control de acceso. Nuestras listas de control de acceso van a trabajar, hay diferentes listas de control de acceso. Pero ¿qué es lo que hacen estas listas de control de acceso? Son una serie de comandos que controlan un dispositivo para reenviar o descartar paquetes según las reglas como nosotros hayamos configurado nuestras ACL. Lo que hacen las ACL es limitan el tráfico de la red para aumentar su rendimiento. Proporcionan control del flujo del tráfico, proporcionan un nivel básico de seguridad, filtran el tráfico según el tipo de tráfico que se necesite y filtran los hosts para permitirles o denegarles acceso. Las listas de control de acceso son muy utilizadas, son el primer nivel de seguridad que podemos tener dentro de nuestra red. Existen dos tipos de ACL que son las estándar y las extendidas dentro de IPv4 de acuerdo a Cisco. Las ACL estándar se pueden utilizar para permitir o denegar tráfico de direcciones IPv4, tanto de origen, solo de origen, y las ACL extendidas, a diferencia de las estándar, filtran paquetes IPv4 según varios atributos. Dentro de estos atributos pueden ser el tipo de protocolo, la IPv4 de origen o la IPv4 de destino, TCP o UDP, dependiendo del puerto que nosotros utilicemos o lo que necesitemos bloquear o proporcionar acceso. Las características también dentro de las ACLs es que las estándar y extendidas se pueden crear con un número o un nombre como identificador válido. Se pueden regenerar y registrar un mensaje de ACL cuando el tráfico cumpla con los criterios, pero eso va a depender de cada administrador de red. También encontramos el protocolo simple de administración de red, comúnmente conocido como SNMP. SNMP es un protocolo que permite a los administradores administrar dispositivos finales,
como servidores, estaciones de trabajo, entre otros. El sistema SNMP consta de 3 elementos. El primero es un administrador que ejecuta el software de administración. El segundo es un agente que son los nodos monitoreados y administrados. Y el tercero es la base de la información de administración. Una base de datos del agente donde se guardan datos y estadísticas operativas sobre los dispositivos. También encontramos algo que se llama NetFlow. NetFlow es una tecnología propia de Cisco que se encarga de proporcionar estadísticas sobre los paquetes que pasan por un router o un switch multicapa. Estos ofrecen datos para el monitoreo de redes, seguridad, planificación de una red, análisis del tráfico y hacer la contabilización de las direcciones IP. Este protocolo es muy utilizado dentro de los dispositivos Cisco. También tenemos los servidores, los syslog. Este es el método más común de acceder a los mensajes del sistema. Todos los dispositivos generan un log. Entonces lo que se trata de hacer con este servidor de syslog es recolectar todos esos logs para que el usuario no los esté viendo y todo se vaya almacenando a un servidor y eso puede ser analizado posteriormente. Ese es su trabajo, recopilar logs que se generen en todos nuestros dispositivos. Dentro de estos también tenemos un servicio de seguridad comúnmente conocido como NTP, que es un protocolo, y esto nos va a permitir sincronizar y configurar el horario en un router y que ese router repliegue para todos los demás, o en un servidor y repliegue para todos los demás y estén dentro de la misma sintonía. Hay diferentes niveles, entre ellos está el estrato 0, que son dispositivos de cronometraje de alta precisión, el estrato 1 conectados a las fuentes horarias válidas y el estrato 2 e inferiores conectados a dispositivos del estrato 1 mediante conexiones de red. Entonces, cada uno de ellos tiene una funcionalidad. Para las redes inalámbricas vamos a encontrar un servidor de AAA. Los servidores AAA son un conjunto de 3 funciones de seguridad, de autenticación, autorización y auditoría y contabilidad. Cada uno de ellos tiene su funcionalidad. Por ejemplo, si hablamos de TACACS y en la parte de funcionalidad, se separa la AAA según la arquitectura, por lo cual se permite la modularidad en la implementación de servidores. Ahora, basados en direcciones MAC, se combina autenticación y autorización, se separa de la auditoría. Entonces, cada uno de ellos tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero bueno, ya es cómo lo quiere utilizar uno. Vamos a hablar de las VPN. Las VPN son redes privadas virtuales. Estas redes privadas virtuales hacen que el tráfico se encripte de un extremo a otro extremo para guardar la confidencialidad de los datos. Los servicios de IPsec permiten la autenticación, la integridad, el control de acceso y la confidencialidad. Entonces, esto es cuando hablamos de IPv6. Pues como se dan cuenta, es muy importante que nosotros conozcamos cómo está estructurado toda nuestra red y que entendamos que hay ciertos protocolos que hacen la funcionalidad y empezar a dar seguridad en nuestra red. Pero recuerden que la seguridad empieza con nosotros mismos. Pero bueno, espero que haya quedado claro toda esta explicación. Cualquier duda voy a estar a sus órdenes y pueden mandarme un mensaje.